2 de 2, dijo Brooke, parada en el porche de su casa. 2 citas y un cuerpo encontrado en cada una de ellas. En cualquier caso, gracias por aceptar. ¿Te arriesgarías a una tercera? Puso una sonrisa pícara. Seguro, respondí, tratando de no pensar en su cuerpo flotando en el lago. Es solo una coincidencia. Una muy horrible, dijo. Nos quedamos de pie en silencio por un momento. En fin, nos vemos mañana. Nos vemos. Abrió la puerta de su casa y entró, con la mochila de turista llena de parafernalia, y caminé a mi coche vacilante. Otra víctima. Otro mensaje del asesino. ¿Qué estaba diciendo en esta ocasión? Necesitaba saber más. Foreman había estado en la escena del crimen. Lo sabía porque lo había visto en la televisión. Él sabría más. Pero ¿podría convencerlo de que me lo contara? Me había pedido ayuda antes. Quizá la aceptara ahora, a cambio de información. Quizá el solo acto de pasearme por la estación de policía podría darme alguna pista. Solo había una manera de averiguarlo, y tenía que hacerlo. Sentía como si mi mente me estuviera devorando vivo. Subí a mi coche y me dirigí al centro. Probablemente Foreman seguiría en la escena, pero tarde o temprano tendría que regresar a la estación con informes para archivar y evidencia para registrar. Podía esperarlo toda la noche. Desde afuera, la estación de policía se veía oscura y solitaria, aunque vi con interés que la oficina de Foreman estaba iluminada. El frente también tenía las luces encendidas y podía ver a Stephanie, la recepcionista, adentro, haciendo malabares con los teléfonos. Tenía un talante cansado y agobiado. Entré y esperé a que terminara sus llamadas, pero en cuanto me vio, señaló la oficina de Foreman. Yo titubeé un poco. No estaba seguro de qué quería decir, pero volvió a señalarla y sin interrumpir su llamada me dijo con los labios pero sin voz: «Pasa». Le agradecí con la mano y me dirigí a la oficina de Foreman. La puerta no tenía seguro y la abrí de un empujón. «Hola». Foreman levantó la mirada de su escritorio, con la cara tan cansada y agobiada como la de Stephanie. Su libreta estaba llena de garabatos oscuros y rayados con fuerza en el papel. Mamá hacía lo mismo cuando no tenía forma de liberar su estrés. Supuse que el nuevo cuerpo debía de estar molestándole mucho. «John», dijo con voz tensa. «¿Qué haces aquí?» «¿Qué haces tú aquí?», repliqué. «¿Ya acabaste con la escena del crimen?» No, dijo negando con la cabeza. «Todo el departamento sigue por ahí. Probablemente pasé ahí toda la noche. ¿Me necesitabas para algo?» Sí, respondí. Solo no esperaba encontrarte aquí. ¿Entonces para qué viniste? Lo miré con extrañeza. Esa no era la forma en la que el agente Foreman actuaba normalmente. Necesito que me cuentes sobre el cuerpo, contesté, sentándome. ¿Por qué?,
Preguntó, frunciendo el ceño. ¿Y por qué te lo diría? No eres un policía. Seguía agitado, pero mientras hablaba pude ver cómo su pánico se iba derritiendo hasta desaparecer. Se enderezó, me miró con mayor severidad y su voz parecía más profunda. En segundos se había vuelto agudo y asertivo. Tal vez tú me puedas ayudar, dijo, recargándose en su respaldo y observándome con escrutinio. Parecía más calmado ahora, con la mente más clara. Piensa en algo por mí. Nos ayudará a ambos a mantenernos ágiles. ¿Por qué mató el asesino de Clayton? ¿Crees que esto se trata del asesino de Clayton? Pregunté. Nada encaja. En absoluto, dijo Foreman mirando sus papeles. Pero creo que están relacionados. Así que dime, ¿por qué el asesino de Clayton mató? Esto era perfiles nivel básico. ¿Qué tan detallado quieres que sea? Pregunté. En el nivel más básico, los asesinos seriales matan porque tienen la necesidad de hacerlo, y los asesinatos llenan esa necesidad. Está bien, respondió Foreman, todavía mirando sus papeles. ¿Qué necesitaba el asesino de Clayton? ¿Por qué me preguntas eso? Para mantenernos ágiles, repitió. Ya te lo había dicho. ¿Por qué mantenernos? Pregunté. ¿Por qué sigues diciendo mantenernos ágiles? ¿No quieres estarlo? Giró a observar la ventana, como si estuviera mirando a través de las tiras de la cortina metálica. Eres un joven muy listo, explicó. Puedes descifrarlo. Foreman parecía completamente diferente cada vez que lo veía. Sospechoso o relajado, o nervioso. Y ahora... ¿qué? ¿Ágil? ¿Qué significaba eso, para empezar? El asesino de Clayton tomó partes de los cuerpos. Comencé. Así que supongo, en un nivel básico, que podríamos decir que necesitaba las partes de los cuerpos. Pero usualmente hay más que eso. En efecto, murmuró Foreman. Todavía estaba mirando a la ventana, pero cerró los ojos como si estuviera meditando. La necesidad clásica del asesino serial es el control. Continué, observando a Foreman cuidadosamente. Ni siquiera estaba seguro de que me estuviera escuchando. Matar personas y robarles partes del cuerpo pudo ser una forma de ejercer control sobre ellas. Es por eso que muchos asesinos seriales se llevan souvenirs. Es su forma de medir el control que tienen sobre la persona incluso después de que muere. ¿Y crees que el asesino de Clayton estaba tratando de controlar a las personas? Afirmó. Era difícil saber qué responder, porque no podía dejar que Foreman supiera cuánto sabía yo en realidad. Tenía que pensar como él, lo que significaba que debía pensar solo en las cosas que él sabía y dejar de lado las cosas que no sabía. Él no sabía que el asesino era el señor Crowley. No sabía que Crowley era un demonio, y no sabía que el demonio estaba muerto.
Hasta donde sabían todos, el asesino de Clayton podía seguir allá afuera. Salvo porque caí en la cuenta de pronto. Foreman estaba hablando del asesino en pasado. ¿Tú crees que el asesino de Clayton está muerto?, afirmé. Foreman se puso de pie. Caminó hacia el mapa y comenzó a recorrer con su dedo ciertas carreteras, deteniéndose cada tanto para poner una tachuela o una marca con lápiz. Me estaba ignorando por completo. ¿Tú crees que el asesino de Clayton se ha ido para siempre?, repetí, elevando mi voz. Estás hablando de él como si estuviera muerto, sin cuestionártelo. ¿Qué sabes? Vas por buen camino, dijo, todavía estudiando el mapa. Mantente concentrado. ¿Por qué crees que estas víctimas están relacionadas si estás tan seguro de que el asesino ya está muerto? Me ignoró. ¿Hay un imitador? ¿Hay un asesino similar allá afuera? Foreman dejó de hacer lo que estaba haciendo y se dio vuelta para mirarme. ¿Un asesino similar? Yo estaba hablando de otro demonio, pero no podía decir eso exactamente. Un ladrón de órganos, repuse. Pero no se llevaron nada de los primeros 3 cuerpos. ¿Le faltaba algo a la habitación? Demasiadas preguntas, John, respondió, regresando a su mapa. Lo marcó una vez más, cerca de la planta de madera, la localización aproximada del último cuerpo, según lo que había visto en las noticias. Se sentó y sacó un archivo. Deja de hacer preguntas y empieza a responderme. Solo estás confundiendo las cosas. Estoy preguntando porque no conozco las respuestas. Espeté. No me estás dando nada. Y no te frustres, respondió. Hojeó el archivo. ¿Solo estás haciendo esto para distraerme?, pregunté. Estoy aquí porque intento ayudar. No quiero que seas condescendiente conmigo, como si fuera un niño. Eres un niño, respondió, mirándome directamente. Y a la única persona a la que quieres ayudar es a ti mismo. Estás obsesionado con la muerte y no puedes esperar a que el cadáver llegue a la funeraria, así que quieres que te dé información ahora. Por eso estás aquí. No finjas conmigo. Traté de pensar en una respuesta, pero me interrumpió. Aún así, todavía puedes ayudarme. Te des cuenta o no, solo necesito que te mantengas concentrado. Hay una segunda pregunta para que continúes. ¿Por qué el asesino de Clayton se detuvo? Estaba jugando de alguna forma conmigo, pero ¿para qué? No podía querer mi opinión del asesino de Clayton. Era un investigador profesional de asesinos seriales con todos los recursos del FBI. Mi opinión no era nada que no pudiera pensar él por su cuenta. Pero entonces, ¿por qué tantas preguntas? ¿A dónde me quería llevar? Había atraído su atención una vez. Tal vez si seguía hablando podía volver a tenerla y averiguar más. Hay 2 posibles razones por las que pudo haber parado, dije, ignorando lo que sabía.
que yo había matado al asesino y lanzado pura teoría. O su necesidad fue saciada o murió. Pero las necesidades de los asesinos seriales casi nunca se llenan. Solo se acumulan y se acumulan hasta que son completamente incontrolables y el asesino no puede detenerse. Pensé en el almacén en llamas y en el gato. Bien, dijo Foreman, hojeando el archivo con atención. Continúa. Hay muchísimos asesinos seriales que funcionan por ciclos. Seguí. Que matan activamente por unos meses y luego desaparecen por meses o incluso años. BTK volvió así, cuando ya todo el mundo había asumido que había desaparecido. Edward Kemper simplemente se entregó un día porque decidió que ya había terminado. En efecto, murmuró Foreman. Pero tú no crees que este se haya detenido por su cuenta. Deduje, inclinándome y mirándolo a los ojos en busca de una reacción. Tal vez podía provocar una mejor respuesta si me dirigía a él directamente. Tú estás bastante seguro, aunque supongo que no al 100%, de que el asesino de Clayton ya no está. Está muerto. Pero no hay nada de la evidencia que sugiera eso. Así que debes saber algo más. Foreman alzó la vista. ¿Por qué estás tan seguro de saber con qué evidencia cuento? Sus ojos eran oscuros, pero de alguna forma brillante y vivos. Quería mantenerse ágil. ¿A eso se refería? Me sentía como si estuviera en un duelo con él, mente con mente, y cada vez que pensaba que tenía la sartén por el mango, estaba ahí para bloquearme, tan rápido como yo, tan ágil como yo. Tenía su atención ahora. Era momento de presionar con el ataque. Estuve justo en medio de la última escena del crimen, respondí. Vi todo, y no hay nada que sugiera que hubiera acabado de matar. Por el contrario, el hecho de que no se robó nada del Dr. Nevlin sugiere que dejó algo incompleto. Volvería a matar solo para tener la sensación de cierre. Los ojos negros de Foreman se clavaron en mí, y yo le sostuve la mirada mientras continuaba. Dices que las nuevas víctimas están conectadas. ¿Pero por qué? ¿Por qué asumirías que hay una conexión? Lamento decírtelo, respondió Foreman. Pero vives en un pueblo muy pequeño. Es bastante improbable que tengan dos asesinos seriales sin ningún tipo de relación. Justo uno después del otro, en un lugar como este. Su atención ya no estaba centrada en lo que sea que hubiera estado. Ahora estaba completamente centrado en mí. Aparentemente, mi deseo de confrontación lo había contagiado, y ahora era su turno de reavivar el ataque. Esto era para lo que había construido todo lo demás. Ahora estaba interesado y estaba hablando. Así como él había hecho conmigo, le di una pregunta para dirigir sus pensamientos. ¿Y cuál podría ser esa relación? La única relación lógica, afirmó. Se cruzaron, se conocieron, se vieron reflejados uno en el otro y solo uno sobrevivió. Tal vez era una cosa territorial, tal vez fue una coincidencia,
Tal vez fue algo más. Mi trabajo es averiguarlo. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Me estaba describiendo a mí, aunque de forma tan indirecta que quizás él no era consciente de ello. Estaba más cerca de mi secreto de lo que había pensado. De pronto, mi obsesión con las nuevas víctimas se había convertido en una necesidad desesperada de protegerme. Tenía que saber lo que él sabía y qué sospechaba sobre este asesino. ¿Hay alguna evidencia que respalde tu teoría?, pregunté. ¿O solo estás conjeturando al azar? Los asesinos seriales siguen patrones estrictos, y me parece muy poco probable que el tipo que mataba a hombres grandes ahora haya decidido centrarse en mujeres pequeñas. El primer asesinato de un asesino serial suele ser accidental, explicó Foreman. Es probable que la presencia del primer asesino haya detonado la psicosis preexistente del segundo y la haya catalizado, haciendo que ambos entraran en conflicto. Cuando el polvo se disipó, el primer asesino estaba muerto, pero el segundo ya había nacido y todos los asesinatos subsecuentes fueron planeados y llevados a cabo con mucho más cuidado. Estas últimas víctimas estarían, naturalmente, más en línea con la recién descubierta psicosis del nuevo asesino. Estaba cerca de vincularme a esto. El perfil era casi una perfecta descripción de mí, aunque no exactamente, porque no había hecho la conexión final. Porque había 4 nuevos cuerpos, y yo no tenía nada que ver con ellos. Pero él llevaba meses en la investigación, y los nuevos cuerpos solo aparecieron para confundirlo hacía unas semanas. Tenía que saber algo más, algo que fuera de hacía meses atrás que lo había hecho descartarme. Por supuesto. Encontraste un 5.º cuerpo, adiviné. O el primero, supongo. Hace meses, tal vez en enero, encontraste otro cuerpo del mismo asesino. Tenía sentido. Habían estado rastreando a ese nuevo asesino desde mucho antes de que yo lo supiera, porque llevaban sabiendo de él desde mucho antes que yo. De alguna forma lograste escondérselo a todos. Continué. Mantuviste todo en secreto. El agente Foreman sonrió. Supongo que te crees muy listo, dijo Foreman, adivinando la existencia de otra víctima. Abrió una de las gavetas de su archivero. Uniste todas las piezas y se te ocurrió eso. Muy interesante. Cualquier otra persona habría llegado a una conclusión muy diferente. Sacó una pistola de la gaveta abierta y la puso, muy gentilmente, sobre la mesa. Ya hemos establecido que el asesino de Clayton está muerto. Así que la mayoría de personas en tu situación habría adivinado que el otro cuerpo que encontramos fue el cadáver del asesino de Clayton. Pero a ti no se te ocurrió en lo absoluto. ¿Por qué, John? Piensa rápido. Dirígelo a cualquier otro lado que no sea a ti. Porque si hubieras encontrado al asesino de Clayton, le habrías dicho a todo el mundo. Respondí, manteniendo mi respiración lenta y constante. Fue una noticia nacional. El país entero estaba conteniendo el aliento esperando a que tú lo detuvieras. Si hubieras encontrado su cuerpo,
no lo habrías mantenido tan oculto. Lo que pasa con los sociópatas, dijo Foreman, es que aunque carecen de muchas emociones y especialmente de la culpa, una en la que son muy buenos es en el miedo. No solo lo causan, también lo sienten intensamente. Guía sus vidas. Dime, John, justo ahora que te dije que estaba tras la pista de un segundo asesino, ¿por qué sentiste miedo? ¿Cómo sabía lo que estaba sintiendo? Ni siquiera mi mamá sabía leerme tan bien. Cualquiera sentiría miedo, espeté. El último asesino casi me mata. Tiene sentido que me preocupe un poco por el nuevo. Pero no tenías miedo cuando hablábamos sobre la existencia de uno nuevo, dijo Foreman con tono de voz tranquilo. Lo que te dio miedo fue que habláramos de atrapar a uno nuevo. Más específicamente, te dio miedo cuando hablamos del nuevo matando al viejo. ¿Hay algo que quieras decirme? Mi mente daba vueltas a toda velocidad barajando las probabilidades, intentando resolver esto. No había forma de que él pudiera leerme con tanta precisión. Había pasado toda mi vida aprendiendo cómo leer a la gente, cómo deducir sus emociones a partir de señales visuales, dada mi capacidad para conectar con ellas directamente. E incluso yo hubiera tenido dificultades detectando la débil expresión de miedo de un sociópata entrenado y poco emotivo. Y sin embargo lo había hecho. Me había puesto una trampa, y podía sentir cómo se cerraba. No tenía ninguna prueba de que yo hubiera matado al asesino de Clayton, pero había olido una pista y estaba dispuesto a seguirla como un sabueso. No esperaba una trampa de Foreman. Era demasiado abierto, demasiado directo. Había mostrado los 2 últimos cuerpos en las noticias casi tan pronto como habían sido encontrados. E incluso le dijo al reportero que él pensaba que estaba conectado con el asesino de Clayton mucho antes de cualquier tipo de estudio significativo. Estas no eran las acciones de un hombre sutil. Y sin embargo aquí estaba, de pie con una pistola mientras yo trataba de luchar para salir de una trampa que no había visto. Me forcé a calmarme y a pensarlo bien. Era un duelo de miradas, con la mano en su pistola. No tenía sentido que hubiera sutileza en algunos de sus planes, pero no en todos. Tendría que haber sido todo o nada. Porque revelaría algo que pudiera hacer que el asesino se escondiera. La única explicación posible es que creyera que al anunciarlo, el otro asesino saldría a flote. Usaste los cuerpos como carnada, dije. ¿Carnada? Sus ojos negros se volvieron más intensos. Le dijiste al reportero que los nuevos cuerpos estaban conectados a los viejos, sabiendo que esa sugerencia iba a sacudir al nuevo asesino y con suerte hacer que se expusiera. Toda la investigación había sido una trampa. Una que te atrapó, aparentemente, respondió. Solo no esperaba que vinieras directo a mi oficina. Si todo tu caso está fundado en el solo hecho de que vine a verte en un mal momento, vas a tener bastante dificultad en probarlo en la corte. Levantó la punta de la pistola, solo un poco, de donde descansaba en la mesa. ¿Me veo como alguien que necesita probarlo en la corte?
¿Estás amenazándome con dispararme en una estación de policía? No hay necesidad de apresurarse, dijo fríamente. Te puedo disparar en cualquier lugar. Sus manos estaban rígidas. Sus ojos apenas parpadeaban y su rostro era tan duro como el granito. Este era un territorio nuevo para mí. Había pasado meses en las inmediaciones de un asesino, pero él nunca, hasta el último momento, había sabido quién era yo. Siempre había estado seguro. El hecho de que Foreman me estuviera vigilando ahora, amenazando mi vida cara a cara, era una situación completamente distinta. Incluso si no me disparaba, estaba convencido de que yo era culpable y podía pasar el resto de mi vida en la corte o en prisión por eso, o escapando. Si lograba salir del edificio sin que me disparara, podría huir y nunca volver. Pero no, Foreman estaba demasiado cerca. Era demasiado listo para usar su pistola. Tenía total control de la situación y yo no podía hacer nada. Y saberme impotente me hacía sentir profundamente enojado. Debes ser el peor agente del FBI del mundo entero, afirmé. Del mundo entero. ¿Vas a dispararle a cada chico que llegue aquí a retarte? ¿Sin resolver el crimen? ¿Sin el debido proceso? ¿Sin hacer siquiera las preguntas adecuadas? Solo extraes el arma cada vez que tu mágico detector de miedo se prende y empiezas a amenazar a las personas. Vaya trabajo de detective, chico listo. Foreman alzó la pistola y apuntó directamente hacia mi rostro. El cañón estaba a menos de 60 centímetros de mi cara. Escucha, pequeño enfermo mental. Esto no es sobre el FBI, y no es sobre un asesino serial. Ni siquiera es sobre 2 asesinos seriales. Estoy investigando algo muy importante. Y tú apareces con suficiente frecuencia como para que piense que sabes más de lo que me estás diciendo. Así que, ¿por qué mierda no dejas de jugar al tipo rudo y me dices lo que sabes? ¿Yo estoy jugando al tipo rudo?, pregunté. ¿Olvidas la parte en la que estás apuntando a un chico de 16 años que está desarmado? ¿Qué es lo que sabes?, demandó. Sé que he sido amenazado por cosas mucho más terroríficas que tú, respondí. Si crees que este tiro al aire va a asustarme. ¿A qué te refieres con cosas?, preguntó. ¿Qué cosas? Acabas de decir cosas, repitió. Has sido amenazado por cosas mucho más terroríficas que yo. No personas. ¿Crees que lo único que hay son personas?, pregunté. ¿Tienes alguna idea de qué hay allá afuera? Cosas que te sacudirían por completo. Sus ojos estaban abiertos. Sorprendidos, sí, pero no confundidos ni en estado de shock. No era la mirada de un hombre que hubiera encontrado un monstruo bajo su cama. Estaba demasiado sereno, demasiado familiarizado. El agente Foreman tenía la cara de un hombre que esperaba encontrar un monstruo debajo de su cama, y en vez de eso lo había encontrado en el closet. Quería impresionarlo hablando del demonio, pero de alguna forma el agente Foreman sabía exactamente qué estaba diciendo.
Podía ver cómo estaba pensando. La forma en la que fruncía los labios. La forma en la que sus ojos se movían rápidamente de un punto a otro, buscando algo. Yo hice lo mismo, buscando un punto de apoyo mental. ¿Realmente sabía sobre el demonio? ¿Cómo? Había dicho que estaba investigando algo muy importante, algo que no se relacionaba con el FBI. Su vida entera podía ser una cubierta, fingiendo que buscaba asesinos seriales mientras en secreto trataba de rastrear a un demonio. O demonios. Hasta donde sabía, bien podía cazarlos de forma profesional. Lo que sea que fuera, sabía sobre el demonio. Y por la mirada de asombro en su rostro, sabía que yo sabía. ¿Debía correr? ¿O debía fingir desconocimiento? ¿Qué haría a continuación? Nos quedamos mirándonos el uno al otro, congelados en un lugar. Cada uno casi desafiando al otro para que diera el primer paso. Su arma nunca vaciló. Después de un largo rato abrió su boca para hablar. Mackay. Era una antigua palabra, pesada, llena de polvo y edad e insondable tristeza. Me quedé observándolo, inexpresivo y cauteloso. Sus ojos se volvieron más oscuros y su rostro se endureció. Entonces está muerto, dijo Foreman. Sus palabras eran definitivas, como el pronunciamiento de un médico, hecho no ante una persona sino ante el mundo entero. Que se supiera hasta los confines de la tierra que un hombre había muerto. Se quedó mirando fijamente a la nada, no a mí o a través de mí, sino más allá, como si todo lo existente hubiera dejado de existir. Después de esperar una eternidad, sus ojos se volvieron a centrar en mí. Temíamos que estuviera muerto, continuó. Pero yo no lo creía. Me vas a contar todo. Pero luego sonrió, y no se me podía ocurrir nada que estuviera más fuera de lugar. No tenía sentido, pero podía ver en su rostro que estaba feliz. Su cara estaba más luminosa ahora, sus ojos más abiertos. Una sonrisa había aparecido en su boca. Su cuerpo entero estaba suelto y relajado. Era como si alguien hubiera prendido un interruptor. En un momento estaba sombrío, cargando sobre sus hombros el peso del mundo, y al momento siguiente estaba luminoso y alegre. ¿Estás feliz?, pregunté. Feliz como nadie, John, respondió, mostrando una amplia sonrisa. Odio cuando esto pasa. ¿Odias estar feliz? Feliz, triste, lo que sea, dijo. Se paró y caminó hacia la puerta pasando a mi lado. No es el sentimiento, es la imposición. No tengo tiempo para esto ahora. Abrió la puerta y llamó a Stephanie. ¿Stephanie? Sí, señor Foreman. ¿No ha vuelto nadie? No, solo estamos nosotros tres, respondió. Oigan, tengo grandes noticias. Supuse que las tendrías, la interrumpió.
¿Por qué no vienes y nos las compartes? ¡Bien!, gritó. Se escuchó el movimiento de su silla, seguido del ruido de los tacones recorriendo la habitación. Entró a la oficina, sonriendo de oreja a oreja, con las palabras saliéndole de la boca en una inundación de júbilo. Acabo de hablar con mi novio por teléfono y... Foreman lanzó su arma como un garrote, golpeándole en el rostro. Se escuchó un crujido repugnante. Probablemente le había roto la nariz. Stephanie se tambaleó hacia atrás hasta chocar contra la puerta abierta, con el llanto cortado por un gorgoteo de sangre que le salía de la garganta. Y Foreman le volvió a pegar, esta vez a un lado de la cabeza. Stephanie tenía los ojos abiertos, demasiado sorprendida como para estar asustada. ¿Te gusta eso?, preguntó, mirándola tambalearse de lado, e intentando guardar el equilibrio. Hay personas intentando trabajar aquí. Le volvió a pegar. Y no podemos hacerlo. Otro golpe. Con la pequeña, alegre Stephanie allá afuera, condenadamente feliz todo el tiempo. Volvió a golpearla en la nuca, una vez más, tirándola al suelo. La miré en shock. Luego me quedé mirándolo a él. Vaya defensa más valiente la tuya, dijo, regresando a su escritorio. Stephanie está eternamente agradecida por la forma en la que me detuviste para que no siguiera golpeándola hasta dejarla inconsciente. ¿Quién eres?, pregunté. Eso es, respondió, levantando su taza de café. Descífralo. Mantente ágil. Llevó la taza a donde estaba el cuerpo de Stephanie. La rodó con su pie y examinó la alfombra en busca de sangre. Le estaba sangrando la nariz, y tenía sangre en el pelo que posiblemente provenía de una herida hecha con el cañón de la pistola. Estaba respirando, pero inconsciente. Foreman limpió una mancha de sangre de la alfombra con la manga de su camisa. Luego vertió café ahí. Lección número 1, dijo. En un pequeño pueblo basurero como este, no vas a tener a un equipo de CSI revisando el lugar con un peine de dientes finos. Ellos verán café derramado, pensarán en café derramado, y yo estaré de vuelta para limpiarlo mañana. Ahora levántala. ¿Por qué? Porque nos vamos a casa, respondió Foreman. Considéralo un trato. Yo te enseño mis juguetes, y tú me dices cómo mataste a un dios.